Hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros como conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Es necesario, hermanos, que los evangélicos, pues, siempre estemos pendientes, o que estemos, pues, como dice la palabra, hermanos, vamos a recordar la palabra, ¿verdad? Cuando dice la Escritura: pongan la mira, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, pues, eso es, hermanos, estar pendiente siempre de las cosas de Dios. Como dice la palabra, hermanos, dice: estos mandamientos todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, los guardarás en tu mente, dice, ¿verdad? Y ellos meditarás, dice, de día y de noche, al levantarte, al acostarte, al ir por el camino, al estar en tu trabajo, al estar en tu casa descansando. Y de ellos le hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Entonces, y a las generaciones venideras, dice, ¿verdad? No vamos entonces, pues, a pensar en otra cosa. Esto, hermanos, no es algo, ¿verdad?, que alguien lo tome, pues, en broma, o que no lo tome en serio. Esto es verdad. Fíjense, hermanos, que acuérdense que la palabra de Dios dice, pues, de que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que se van a condenar y poquitos son los que se van a salvar. Entonces, allí, pues, concuerda, ¿verdad?, todo esto, ¿verdad? Cuando las personas leen esta palabra,
que dice que solo vamos a pensar en la palabra de Dios y no vamos a pensar en cosas del mundo. Y alguien, pues, los evangelios diferentes, ¿verdad? Porque acuérdense que la palabra de Dios también nos explica que hay evangelios diferentes, que es ese, pues, que la gente lo practica a la manera de ellos y no se somete al mandamiento. Entonces, toda esa gente, ¿verdad?, que no se somete al mandamiento y que para ellos, pues, no les llega a la mente, pues, en verdad, tener ese conocimiento de que solo vamos a pensar en la palabra de Dios. Ellos dicen, no, ¿y cómo va a ser eso que voy a pensar solo en la palabra de Dios? Yo no, ¿verdad? No creo, algo así. Y sí, fíjense, tenemos que pensar sobre la palabra de Dios. Ahora, esto le pareciera a alguien, le pareciera, como dijo Pedro, ¿verdad? Que dure tu palabra, ¿verdad? ¿Quién la podrá oír? ¿Quién la podrá obedecer? Entonces el Señor le dice lo que es difícil para el hombre, para Dios es fácil. Entonces es que mire, hermano, veamos una cosa. También la palabra dice, ¿verdad?, que el que es de Dios se goza en la palabra de Dios, y el que es del mundo se goza en las cosas del mundo. Entonces es así. Si yo soy hijo de Dios o soy pueblo de Dios, claro, yo siento gozo obedecer a Dios y aborrezco las cosas del mundo. Yo no me voy a alegrar en las cosas del mundo, porque soy de Dios, como la palabra dice, ¿verdad? El que es de Dios no peca. Y no puede pecar, dice, porque la simiente de Dios está en él. O sea, nos gozamos en las cosas de Dios, dice la palabra. Eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Acuérdense cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en un salmo dice, oh Señor, dice, en tus estatutos me deleito. Tus estatutos son más dulces que la miel. O sea, mire pues qué expresión es esa, ¿verdad? De gozo, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Cuando ejercemos pues el mandamiento. Pero una persona de evangelio diferente, él siente algo raro, ¿verdad? No se siente bien obedecer el mandamiento, pero se siente bien pecar. Se siente bien pecar porque por eso dicen ellos que no hay quien cumple, que todos son pecadores. Pero eso es mentira, porque la palabra de Dios dice que el que de Dios no peca, y es verdad, pues la palabra es verdad. Esa nadie puede decir que la palabra no es verdad. ¿Ah? Entonces, pues, los que se salvan son pocos, y es por esto, ¿verdad? Porque alguna gente no quiere entender que en verdad nos vamos a someter, ¿verdad? Pero como le decía, si alguien se convierte a Dios, él le va a buscar la palabra de Dios y no va a sentir difícil, porque Dios le va a dar, eso se llama, hermano, acuérdense cuando dice convertidos y arrepentidos. Entonces quiere decir un cambio, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? De dejar de pecar a obedecer. Y eso pues es ciertísimo, ¿verdad? Porque el que no se convierte, pues no va a heredar el reino de los cielos. Por eso dice la palabra que son poquitos pues los que se salvan, ¿verdad? Porque poquitos llegan a ese punto, ¿verdad? Vamos, hermanos, a leer, vamos a meditar en esta palabra que hemos leído. Ahora, hermanos, hemos leído en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 12. Y la palabra de Dios nos habla ahí, hermanos, que dice pues de que nos apartemos, dice, de todo pecado, de toda inmundicia. Que nos apartemos, dice, de toda contaminación. Es lo mismo que le estaba explicando yo, ¿verdad? De que el que es de Dios no peca, pues. Y en toda la Escritura vamos a encontrar solo esos consejos o esas recomendaciones o esos mandamientos, ¿verdad? De santificarse, de apartarse de todo pecado. Entonces dice la palabra, hermanos,
que nos apartemos de toda contaminación. Fíjense, hermano, que el título dice, ¿verdad?, la vida que agrada a Dios, porque allí, pues, en el mensaje aparece ahí, cuando dice la palabra, pues, de que, lo vamos a leer, ¿verdad?, para que veamos, ¿verdad?, que el título, ¿verdad?, es importante cuando dice, ¿verdad?, la vida que agrada a Dios. O sea, cualquiera puede decir, bueno, la vida que le agrada a Dios, ¿cuál es? Y quisiera él, pues, conocerla, ¿verdad? Entonces, veamos, aquí se puede conocer. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Vamos a ver, o sea, de la manera, dice, ¿verdad?, que les hemos mandado y que han aprendido de nosotros, ¿verdad? De la manera que conviene conducirse para agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, luego nos habla, ¿verdad?, de que lo que le agrada a Dios es nuestra santificación. Vamos a ir leyendo, ¿verdad? Entonces dice, porque ya saben qué instrucciones le dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, si nosotros andamos en santificación o andamos en santidad, le vamos a agradar a Dios, porque la misma palabra, pues, dice que el que es de Dios no peca. Y dice también, ¿verdad?, de que si nosotros obedecemos el mandamiento de Dios, entonces le vamos a ser agradables a Dios. O sea, en otros mensajes, ¿verdad?, explica todo eso así, de esa manera, que dice que, además dice también en otras partes, ¿verdad?, que Pablo, pues, nos aconseja que andemos en el mandamiento para que cuando nosotros hagamos algo, ¿verdad?, sea agradable a Dios, ¿verdad? El mandamiento, cuando cumplimos el mandamiento, le agrada a Dios, y eso es lo que todo el tiempo vamos a hacer, ¿verdad?, agradar a Dios, ¿verdad? Y para agradar a Dios, pues lo que vamos a hacer es, como dice Pablo, ¿verdad?, seguir el consejo. Y el consejo es obedecer los mandamientos. Y ya explica la palabra y no deja opción, ¿verdad?, cuando dice, pues, que a Dios le agrada que nosotros nos santifiquemos, que nosotros seamos santos. Y somos santos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser obedientes, vamos a obedecer todos los mandamientos. Como le decía al principio, ¿verdad? Por eso hay evangelios diferentes, mucho, ¿verdad? Y son los muchos que me van a condenar, ¿verdad? Hay un gran montón de gente que anda en ese evangelio diferente, donde los pastores les dicen que pueden pecar, porque no hay quien cumpla, y que son salvos por gracia, y eso no es verdad. Nadie puede pecar si es de Dios, nadie puede pecar porque está escrito. Cuando dice, hermanos, en primera de Juan, capítulo 3, ¿verdad?, del versículo 7 al 9, dice que el que es de Dios no peca, y que el que peca es del diablo. Y esa es palabra firme, hermano. Entonces, el que es de Dios, como recordando, ¿verdad?, o haciendo esta análisis, ¿verdad?, o esta reflexión de los evangelios diferentes que dicen que no hay quien cumpla, y la palabra dice que el que es de Dios no peca, entonces cumple, pues. Y dice la palabra que el que peca es del diablo. Y aún dice en el versículo 7, ¿verdad?, del capítulo 3, ¿verdad?, de primera de Juan, dice, hijito mío. O sea, un consejo, pues, bien, ¿cómo le quiero decir? Como para ubicarlo, ¿verdad?, a la persona. Hijito mío, que nadie te engañe. El que practica el pecado es del diablo. O sea, así bien tranquilo, ¿verdad?, y bien declarado, bien, como, acuérdense, hermano,
ese consejo así, ¿verdad? De que da de esa manera, ¿verdad? Es como que se diga, mira, esto es así y no hay cambio, no hay variación, esto sí que es la verdad. O sea, eso es lo que trata de explicar la palabra cuando tiene ese tono y esa expresión, ¿verdad? Esa forma de expresión. Entonces, hermano, el Hijo de Dios, ¿verdad? No puede pecar y dice la palabra que Dios nos ha llamado a santidad, ¿verdad? A santificación. Entonces dice la palabra, hermano, en el versículo, vamos a ver, vamos a empezar en el 3, y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrade ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los he dicho y testificado, como ya se los hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, cuando la palabra dice, ¿verdad?, que se aparten de fornicación y que ninguno engañe a nadie, que ande pues en obediencia, cuando nos trae ese consejo, ¿verdad?, que se aparten de todo mal, quiere decir, hermano, como dice nuestra santificación, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que no podemos pecar en nada. Y esto que nos dice aquí, ¿verdad? Cuando nos dice, o sea, sería bueno, ¿verdad?, que lo definamos, porque algunas personas entienden, ¿verdad? Si dice allí, vaya, imagínense, la palabra de Dios dice, ningún hechicero entrará en los reinos de los cielos, ningún fornicario, ningún idólatra, ningún afeminado, ninguno que se echa con varones. O sea, hay una lista, pero termina por ahí la lista, ¿verdad? Pero después en otra parte sigue otra lista, ¿verdad? Donde dice, no te engañes, dice que, como ya se los hemos dicho, dice también así, dice esa redacción, que empieza otra vez con la lista, ¿verdad? Ningún desobediente, ningún inmundo tiene parte en el reino de los cielos, ¿verdad? Y de Cristo. O sea, y así hay hermanos en las Sagradas Escrituras, listas así, ¿verdad? Expresas, declaradas, ¿verdad?, expresamente, que dice que no entran al reino de los cielos. Hay como tres listas, tres listas, pero en alguna parte de los mandamientos, en alguna parte de esa lista, dice ningún inmundo, dice ningún pecador, o sea, cuando dice ningún inmundo está generalizando pues cualquier pecado que cometa. Ningún desobediente, también dice así, ahí está generalizando y echando en cuenta todo pecado, ¿verdad? Cualquiera que peca, ¿verdad?, no tiene parte en el reino de Dios. Entonces, hermanos, lo que vamos a entender pues es que el consejo de Dios es verdad, es serio. Fíjense que esta palabra, yo sé que la ley en los evangelios es diferente, y oyen decir que la voluntad de Dios es la santificación de nosotros, que nos apartemos de todo pecado, y ellos bien tranquilos mantienen siempre el dicho, ¿verdad?, de que nadie cumple. Imagínense el otro consejo cuando dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, si me amás, guarda mis mandamientos. Así hay un título de una porción bíblica que dice, si me amás, guarda mis mandamientos. Mire, hermano, y sabiendo esa expresión bien clara, y ellos no lo aman. O sea, no guardan los mandamientos, pues. Con la boca dicen que lo aman, ¿verdad? Como la palabra de Dios dice también, ¿verdad?, de que este pueblo con la boca le confiesa, pero con sus hechos me niega. El Señor le dice, si me amás, guarda mis mandamientos. Pero ellos no guardan los mandamientos.
Y dicen con la boca que lo aman. O sea, yo les digo cuántas expresiones bien claritas hay y ellos las contradicen cuando dicen, si no hay quien cumpla, ¿verdad? Las contradicen. La cosa es bien difícil, hermano, porque por eso dice la palabra que son poquitos los que se salvan. Y el gran montón se van a condenar. Pero también, hermano, la predicación es para esto, para ver si alguien, ¿verdad? Como dice la palabra, escapa, dice, de la potestad del diablo, ¿verdad? A la potestad de Dios, o escapa de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Como dice la palabra también, ¿verdad? A uno dice arrebatarlos, dice de las llamas, dice, ¿verdad? O sea, todos esos ejemplos los tiene la palabra, que por eso es que se predica la palabra para ver si como dice también, ¿se acuerda cuando dice, cuando un pecador se arrepiente, dice, hay fiesta en el reino de los cielos, o sea, los ángeles del cielo, ¿verdad? Se alegran, ¿verdad? Y hacen fiesta, dice, ¿verdad? Por una persona que se arrepiente. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que la predicación, hermanos, que se hace porque dice el Señor que prediquemos el Evangelio en todas partes. Y alguien va a decir, pero si no se convierte, ya no voy a predicar. Entonces, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, de que la ganancia es, o sea, al que predica la palabra, siempre tiene ganancia, porque él está predicando porque predicando, cumpliendo el mandamiento de Dios, se va a salvar. Y se dice, no, es que no se quiere convertir nadie. No, pero a él sí se va, a él sí le sirve, ¿verdad?, cumplir el mandamiento de predicar para salvarse él mismo. Y en ese mismo logro, ¿verdad?, que él hace, también aparece por allí que alguien, ¿verdad?, alguien a las 1000, ¿verdad?, alguien se convierte porque Dios le da, ¿verdad?, entendimiento para que él entienda y se someta, y se convirtió uno. Es ahí donde ese uno vale bastante delante de Dios, y por eso por uno hay fiesta, ¿verdad? Los ángeles se alegran, dice la palabra. Entonces, como son poquitos los que se salvan, a la verdad, pues, son valiosos, pues, y por esos poquitos, ¿verdad?, se hace el trabajo, ¿verdad?, de predicar y predicar y predicar, y además de eso, no solamente por eso, sino porque la palabra les va a servir, dice las Sagradas Escrituras, les va a servir para testimonio a todos los que se condenan, a todos los que se pierdan, les va a servir de testimonio para convencerse, ¿verdad?, en el día final, como dice la palabra. Acuérdense, hermano, todo tiene es una sola enseñanza, ¿no? Todo está conectado, todo tiene el mismo mensaje, ¿verdad? Miren, dice la palabra que en aquel día muchos le van a decir, Señor, Señor, ¿y por qué me dejas al lado de los condenados, o al lado de los cabritos, ¿verdad? Y el Señor le va a decir, apartate, ¿verdad? Primero le dice, malditos al fuego eterno, ¿verdad?, que estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces le dice, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? Entonces el Señor, es allí donde dice que el Señor les va a poner, dice, sus abominaciones, quiere decir sus pecados, su desobediencia, su vida o su equivocación, ¿verdad? Y entonces es ahí donde vale, pues, predicarles la palabra. O sea, por eso dice la palabra que para testimonio se les predica, ¿verdad? Entonces ahí Dios les va a poner la visión, acordándoles cuando se les predicaba la palabra, y exactamente las palabras bien claras, ¿verdad? Van a oírlas y ellos mismos se van a dar cuenta de su comportamiento, que despreciaron la palabra, que la desecharon, que nunca la quisieron obedecer,
que les aborrecía y que odiaban al predicador, y ellos decían que querían al predicador de evangelio diferente porque ese les hablaba lisonjas, y allí se van a acordar bien y allí van a entender que anduvieron equivocados. ¿Sabe cómo va a ser eso? Igual como cuando el rico, ¿verdad? El rico con Lázaro, ¿verdad? Que el rico después él entendió y dijo, mire, yo este mal no se lo deseo a nadie. Después que él abogó porque le ayudaran a él, como que se diga, ¿verdad? Que lo sacaran de ahí del castigo y que arreglara algo, como en la tierra, ¿verdad? Los ricos arreglan las cosas con billetes. Él pensó que sí, allá, pero allá no. Hay que, como le dijo el Señor, ¿verdad? Allá tiene la palabra, obedezcanla, ¿verdad? Así se van a salvar. Pero allá él quería hacer cambios. Pues también así, como lo mismo, esta persona que dice que le van a decir Señor, Señor, ellos iban a querer arreglar, pero Señor, ¿y por qué, verdad? Y el Señor les va a poner, dice, ¿verdad? Sus abominaciones, y le va a dar, pues, o sea, ahí ya no van a estar ellos con la mente cegada, sino que ya no. Acuérdense que la palabra de Dios dice así, mi hermano, dice que cuando el hombre muere, si anduvo en pecados o en maldades, cuando el hombre muere, mueren también junto con el hombre, junto con la carne, ¿verdad? Mueren también, dice, su envidia, su odio, su mala fe, y ahí muere toda la maldad de él, y él queda limpio. El espíritu va limpio, no diríamos limpio de pecado, ¿verdad? Limpio de la mente, ¿verdad? Limpio de la mente. Ya no lleva la influencia, ¿verdad? De que los demonios le dominaban la mente. Porque los demonios ya salieron de él, pues, y el espíritu va neto, como, o sea, el espíritu, ¿verdad? Adelante de Dios, porque dice la palabra que el espíritu va a Dios, que lo dio, ¿verdad? Y el pueblo va a la tierra de donde era, ¿verdad? Y el espíritu va exactamente como Dios lo dio, así regresa, ya no lleva demonios, ¿verdad? Entonces ahí cuando Dios le pone la visión, ¿verdad? De que pecó y que desobedeció, bien la va a entender, así como el rico bien entendió que él había fallado y le dijo, bueno, dijo, ya que yo me condené, dijo, pero este mal no se lo deseo a nadie, dijo él, ¿verdad? Ya tenía la mente él limpia, ¿verdad? Pero ya no vale, ahí solo les vale para que se den cuenta que tienen ganado el castigo. Entonces eso es lo que no es ganancioso, pues eso es lo que dice la palabra, lo que dice Pablo, que hagamos bien las cosas para que no salgamos así, ¿verdad? Perdidos, pues, o de esa manera, ¿verdad? Que engañados, ¿verdad? Y que dijo que se iba a salvar y se condenó, ¿verdad? Entonces, que hagamos bien las cosas para que de verdad ganemos la salvación. Eso es lo que la palabra siempre nos aconseja, hermano. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha llamado a santidad y que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y que la vida que agrada a Dios es que nos apartemos de todo pecado, de toda contaminación, que le obedezcamos, que le sirvamos. Bendito sea tu nombre, Señor.